Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Es un gozo estar aquí en este lugar. A veces Dios es el que nos da la fortaleza para poder estar aquí. Amén. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos una oración. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por tu presencia y tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te pido, ata toda perturbación, danos libertad con tu Espíritu Santo a tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y que la palabra que el día de hoy fluya sea de grande bendición para nuestras vidas, sea de edificación, sea, Señor Jesucristo, esa palabra que penetre lo más profundo de la mente y del corazón. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a través de la Escritura. Te ruego, Señor, perdona todos nuestros pecados, límpianos con tu preciosa sangre. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, que llenes este lugar de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que tiene al lado: Dios no se equivoca. Y así puede sentarse. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas y en los 4 evangelios. Vamos a encontrar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice y marca la palabra de Dios que Dios escogió, Jesús de Nazaret escogió a 12 apóstoles. Amén. De esos 12 apóstoles nació hasta hoy en día lo que es el evangelio, y la iglesia se expandió por todo el mundo, comenzando como cabeza a Cristo. De ahí escogió a 12 más, y de esos 12 fueron y predicaron. Entonces, pero hay un apóstol del que es el que vamos a hablar el día de hoy, y es el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro, antes de ser llamado Pedro, que es piedra fuerte, era llamado Simón. Y cuando Jesús lo llamó con un milagro. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha hecho un milagro? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, todos, ¿verdad? Que es un milagro, que Dios obra de una manera sobrenatural y de una manera que no podemos explicar cómo sucedieron las cosas. Que si alguien nos pregunta: ¿cómo le hiciste para esto? ¿Cómo se te quitó este dolor? ¿Cómo sanaste esta enfermedad? ¿Cómo saliste de este problema? Y usted va diciendo: pues solamente Dios hace milagros. Hay testimonios donde literalmente a hermanos les ha aparecido dinero en su cuenta, otros han amanecido sanos. O sea, Dios hace cosas extraordinarias, unifica familias, cambia el corazón, transforma las vidas. Eso lo vino a hacer ¿quién? Jesucristo. Y Simón Pedro, siendo judío, conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, marca la escritura que él era un pescador. Y marca la escritura que siendo Simón, estaba en una barca, y Jesús de Nazaret exactamente predicó en la barca que él quería, no porque fuera casualidad. Jesús de Nazaret ya conocía a Simón. Dice la Biblia: yo te conocí desde antes que nacieras, desde el vientre yo te formé. Dice el salmista: mis ojos vieron tu embrión. Así lo marca la palabra de Dios. Dios nos formó desde el vientre. Dios tenía ya un plan para quién, para Simón. Dios ya tenía él preparado todo para llamarlo, para escogerlo, a pesar de que Simón tenía un carácter muy especial. No sé cuántos de aquí conozcan a alguien que tenga un carácter muy duro, que usted pueda decir:
hermano, él es una piedra. Y que le diga, ¿cuánto lo ha visto llorar? Él ni llora, creo que ni lágrimas saca de los ojos. Es muy duro, su carácter es duro, que a pesar de que tienen problemas, he conocido personas ahí en el ámbito laboral que son duras y cuando tienen problemas no se entristecen, se enojan más y hasta avientan las cosas. Tienen un problema y en vez de entristecerse o llorar, se enojan. Yo nada más digo, hey, cálmate, te vayas a poner verde y luego ¿qué hacemos? Dios dice la palabra de Dios que Simón, Dios Todopoderoso desde los cielos lo escogió, lo llamó, y Jesús de Nazaret dijo, en tu barca me voy a sentar y desde tu barca voy a predicar. Y luego le dice, Simón, vamos adéntrate, mar adentro, valga la redundancia, para que vamos a pescar. Vamos a entender esto. Jesús de Nazaret no sabía en ese momento, Pedro no le había dicho que no había pescado nada. Cuando aún así Jesús de Nazaret le dijo, Pedro, vamos mar adentro, ¿vamos a qué? A pescar. Como si lo hubiera dicho antes, no he pescado nada, pero pues Jesús lo sabe todo, ¿verdad? A veces queremos, o nos hacemos que no lo sabe, nos queremos esconder, pero pues nos está viendo, Él lo sabe todo. Es como cuando el hijo le oculta algo a mamá y papá ya lo sabe, y dicen, no, pues, en lo que tú vas, dice mamá y papá, yo ya voy y vengo. ¿No es verdad? Y así está Jesús de Nazaret, ya conocía a Simón y ya conocía que no había pescado nada y le dijo, vamos a pescar. Y cuando van, le dice, sí, maestro, todo el día nos hemos hasta soleado y no hemos pescado nada. Y créanme, y un pescador sabe su oficio. Dice un dicho que cada quien en su oficio es rey, algo así, no soy bueno para los dichos. Entonces, agarra, y Pedro sabía horarios de pescar, sabía lugares, sabía momentos, sabía horas, y sin embargo no había pescado nada. Y déjame decirle que Pedro tenía familia, tenía una esposa. Dice la Biblia que Pedro llevó a Jesús de Nazaret a que orara por su suegra. Yo creo por eso lo negó, no se crea. Entonces dice la palabra de Dios que agarró y le dijo, pero en tu nombre vamos. Y fue tan grande la bendición de Dios, fue tan grande el milagro que Dios hizo en la vida de Simón, que en ese momento todas las redes se llenaron a gran manera, de tal manera que tuvieron que llamar al barco que estaba al lado a compartirle peces, porque si no le compartían peces, se podían hundir. Entonces, eso es un milagro. Cuando sucede ese milagro, ¿qué es lo primero que hace Simón? Se arrodilla ante Jesús y le dice, maestro, yo soy un hombre pecador. Vamos a entender el pensamiento de Simón. ¿Cómo es que Simón se consideraba para que le dijera al maestro que es un pecador? No le dijo, gracias maestro, tenía que llevar alimento a mi casa, a mi esposa, no había pescado nada, no tenía dinero ni comida, y gracias a ti maestro ya tengo, y ya está sobreabunda. No le dijo, maestro, lo único que le dijo es, yo no soy digno, yo soy un pecador. ¿Qué había hecho? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su manera de ser antes de Jesús de Nazaret? No lo marca la Biblia. Pero al él decir que era un pecador, conociendo de Dios, porque Pedro ya conocía de Dios, porque él era un judío, y todos los judíos nacen sabiendo los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón. ¿Cuál otro? A ver si se lo saben, si no, va a quedar de tarea en Éxodo 10. No matarás, no adulterarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no hurtarás, guardarás el día de reposo. Entonces, dentro de estos 10 mandamientos era la ley que seguían los judíos.
Todos los judíos seguían estos 10 mandamientos. Y si alguien fallaba uno de estos mandamientos, ya era considerado como un pecador. Entonces Pedro, para saber de cuáles de estos 10 mandamientos fallaba, tenía su corazón para que él le dijera a Jesús que él era un pecador. Porque había judíos que no se consideraban pecadores, a pesar de que lo eran. En este caso los fariseos, ellos se consideraban justos, perfectos, temerosos a quién, a Dios. Y Pedro no, Pedro siendo un pescador le dijo: maestro, yo soy un pecador. Pero Jesús de Nazaret no mira su pasado, Jesús de Nazaret mira nuestro futuro, mira que ya lo escogió, que tiene un plan para usted, para su familia, para su vida. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y llega Jesús de Nazaret y dice: sígueme, deja todo y ¿qué? Sígueme. Dejó de ser pescador y se fue 3 años con Jesús de Nazaret, caminando con Jesús de Nazaret y aprendiendo de Jesús de Nazaret. Y de ahí usted puede ver las películas que han hecho de Jesús y son sacadas de los 4 evangelios y va a encontrar testimonios extraordinarios que Dios ha hecho. Levantó a Lázaro de la muerte, caminó sobre las aguas, y Pedro también fue uno de los que caminó sobre las aguas. De los 12 apóstoles fue el único, porque su carácter era que aventado. Él dijo, vio cuando caminó Jesús, dijo: primero creyeron que era un fantasma. Y dijeron: ahí viene un fantasma. Qué grande fe tenían, ¿verdad? Y les dio miedo. Ahí viene un fantasma, y todos espantados, y en medio del agua, y en medio de la nada. Y cuando se acerca y les dice Jesús: no teman, soy yo. Entonces cuando escucha eso Pedro, ahora sí que se agarró, dirían los mexicanos, los pantalones, y dijo: si eres tú, manda que yo vaya contigo. Amén. Y le dijo: ven. Y en ese momento Pedro agarra y empieza a caminar sobre las aguas. Y ya que se acerca a Jesús de Nazaret, se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, Jesús de Nazaret le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a Pedro en la Biblia marca que le entró miedo y empezó a hundirse. Ya Jesús de Nazaret lo sacó. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué estamos resumiendo un poco la vida de Pedro? Porque quiero que entendamos esto. Pedro vivió un milagro de Jesús. Caminó sobre las aguas, le sanó la suegra, bendijo su familia, porque al bendecir su pesca, también bendice a quién, a su familia, bendijo su familia. Vio milagros extraordinarios que hacía Jesús de Nazaret, vio cómo perdonaba a los pecadores, cómo levantaba a los enfermos, vio cómo resucitaba a los muertos, cómo con panes y peces dio de comer a más de 5,000 personas. Todos estos milagros los hizo Jesús de Nazaret y Pedro fue testigo. Nadie le contó, él lo estuvo mirando. Nada, no es de que alguien llegara y le dijera: Dios ha hecho esto en mi vida. No, esos 3 años caminó con Jesús de Nazaret, los 3 años del ministerio de Jesús, y todos los milagros en los que lo miró. Estuvo presente. Nadie para que llegara y le contara algo. Él lo vivió en carne propia. Y empezó a aprender tanto del maestro, que es cuando llegamos al texto del día de hoy. Que cuando Jesús de Nazaret va a ser crucificado, les dice: me van a entregar y es uno de ustedes. ¿Y qué dice Pedro? Yo no soy. Yo voy a ir contigo aún si tú vas a la cárcel, o aún si tú te mueres, yo te voy a ¿qué? A seguir. Fue muy rápido para hablar y tardé muy lento para pensar lo que estaba diciendo. A veces en nuestra vida, cuando seguimos a Cristo, Dios hace milagros extraordinarios en nuestra vida. Bendice su casa, bendice su familia, bendice su hogar, escucha su oración, hace milagros en nosotros. Y nosotros, cuando queremos seguir a Cristo, ¿qué decimos? Sí, lo sigo para toda la vida. ¿Cuánto tiempo piensas servir a Cristo? Para toda la vida. Y a donde sea yo voy, y yo amo a Cristo y todo por Cristo. Y a veces cualquier cosita o cualquier problema nos detiene. Dice: no, ¿qué ibas a seguir? No, es que tú no sabes lo que estoy pasando.
Pedro le dijo, yo voy a seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, hoy mismo, o sea, no le dijo, no va a pasar ni un día, 2 días, hoy mismo tú me habrás negado. Y Pedro se le quedó eso en la mente. Llega Jesús de Nazaret, vienen, lo aprenden, toma la última cena con ellos y se va Judas. Y ahora lea conmigo el verso 62 de Lucas. (22:62). Y ahí ténganlo. Entonces, Pedro era un hombre de un carácter fuerte y muy explosivo. Era tan explosivo que marca la escritura que cuando a Jesús de Nazaret lo arrestaron, traía un cuchillo. ¿Cuántos años caminó Pedro con Jesús? 3. Y sabía los mandamientos. Y aún con esos 3 años caminando con Jesús todavía traía un cuchillo, su espada. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? Haber dicho, por si las cosas se ponen mal. Yo creo que pasó 1 año y dijo, no ha pasado nada. 2 años, no ha pasado nada. 3 años, pues todo va bien, pero yo vengo armado. Yo traigo mi espada y ahorita que se ponga al frente, pues era de los que no se dejaban, porque ¿por qué traía una espada? Y aún en Jesús de Nazaret ya les había dicho, si algo les hacen, de cierto les digo que ahora pongan la otra mejilla. Yo creo que ese día estaba dormido Pedro porque traía ahí la espada. Ahí no iba a poner otra mejilla, iba a sacar su espada. Y en el momento que llegan y arrestan a Jesús, él luego sacó su carácter, sacó su apellido. Y no menciono ningún apellido porque no vaya a ser que... Y agarra la espada y le corta una oreja al soldado. Se la cortó aún. Y vea que un soldado, para llegar a ser soldado en aquel tiempo, tenían que tener entrenamiento. Tenían armadura, estaban capacitados. Pero Pedro era Pedro. Agarró y dijo, no, aquí no se me escapa nadie. Y le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, recuerda, el que espada mata, a espada mata. Aunque seas cristiano, esa es la regla de oro. Aplica al cristiano y al no cristiano, al que cree y al que no cree. Esa es la regla de oro en Lucas. En Mateo 7 dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y lo marca como la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Si hablas mal de alguien, quieres que hablen mal de ti. Si ayudas a alguien, quieres que también te ayuden. Si no perdonas, no te van a perdonar. Si perdonas, te van a perdonar. Esa es la regla de oro. Y con todo eso, Pedro pues ya no hizo nada. Jesús de Nazaret tan bueno agarró la oreja del soldado y le hizo todavía otro milagro, diciendo: Pedro, pues tengo que componer lo que hiciste, porque ¿quién me cortó la oreja? Pedro. Dijo: Pedro, pues mira, tú le cortaste la oreja y yo vengo a ponérsela. Y lo sanó. Ahí fue otro milagro. Fue uno de los últimos milagros que hizo Jesús de Nazaret a los hombres en la tierra. Humanamente, claro, estando él de una manera humana. Después de esto arrestan al maestro y vamos a entender esto. Pedro era una persona de un carácter fuerte, explosivo, pero amaba a quién? Amaba a Dios, aún con todo y su carácter. Dios va tratando con nuestro carácter. Cuando llegamos a la casa de Dios, podemos llegar todos tenemos un carácter muy distinto. Hay quien usted ve y dice: ah, él tiene corazón de pollo. Hay quien usted ve y dice: no, él ni te la acerque, cualquier cosita. Y se enoja. No, él es agresivo. No, él es así. Todos tenemos un carácter.
diferente, pero con Dios, Dios trata con todos nosotros. Y cuando arrestan a Jesús de Nazaret y lo están juzgando, le están haciendo un juicio, y a lo lejos Jesús de Nazaret le empiezan a golpear y le empiezan a escupir, marca la Biblia que Pedro estaba a lo lejos porque siguió a Jesús. O sea, sí amaba a Jesús, lo siguió. Pudo haberse ido a otro lado. Cuando arrestaron a Jesús, él pudo haberse ido a su casa, pero no. ¿A dónde fue? A seguir a Jesús. Ahí andaba detrás de Jesús, aun cuando ya lo habían arrestado. Y lo mira, y Jesús de Nazaret adentro con los fariseos, los sacerdotes, lo empiezan a enjuiciar, a juzgar. Y a lo lejos se encuentra Pedro con demás personas mirando a quién, él mirando desde lejos a Jesús. Y una mujer se le acerca y le dice: ¿no eres tú un discípulo de Jesús? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? No. Y dice: sí, te vistes igual, caminas igual, hablas igual, eres un discípulo de Jesús. Déjame decirte que cuando usted sigue a Cristo, nos hacemos como ¿quién? Como Cristo. Hasta cuando usted platica, alguien le va a decir: oye, tú ya hablas diferente. Para empezar, cuando Dios nos cambia, se van dejando hasta las groserías. Y el que deja las groserías ya es algo grande. Yo me recuerdo en la escuela que se enteraban que era cristiano nada más porque no decía groserías. Luego me decían: oye, ¿por qué no dices groserías? Le digo: no, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Como estás por dentro, lo expresas. No hay por qué ofender, no hay por qué decir groserías. Y por eso la manera de hablar. ¿No? He tenido unos amigos que sí, vamos a... y groserías. ¿Cómo te fue? Y una grosería. ¿Qué vamos a comer? Tenía a veces que descifrarlas. Voy a anotar qué dices, y de lo que dices quito la grosería para saber qué me estás queriendo decir. Cambia nuestra manera de ¿qué? De hablar. Cambia nuestra manera de ser. Si alguien lo ofende cuando uno está sin Cristo, luego lo marca y se sale el apellido. ¿Qué me dices? ¿Cómo ya está sacando los puntos? Pues no sabemos. Pero cuando uno está con Cristo ya no, Dios te bendiga. ¿Verdad? Así creo que empezamos a hacer con la vida de Cristo. Amén. Amén o no amén. Amén. Damos testimonio. Dice la Biblia que Pedro ya lo identificaban como un seguidor de Cristo. Dijeron: sí, tú eres un seguidor de Jesús de Nazaret. Hablas igual, caminas igual, te vistes igual. Eres seguidor de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Eres ya, dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tú eres un seguidor de Cristo. ¿Y qué le dijo Pedro? No. Sí lo eres. Y dice la Biblia que Pedro negó a Jesús a tal manera que maldijo. No nada más dijo: no soy seguidor de Cristo, no, me confunden, hay tantos ya como él. No, él dijo: maldita sea, porque dice la Biblia que maldijo, y no una vez. Maldita sea, ¿qué no entiendes? Yo no soy seguidor de ¿quién? De Jesús. Todavía con maldiciones. Y dice la Escritura que después de eso cantó el gallo, y a lo lejos Jesús alcanzó a mirar a Pedro, y Pedro miró a Jesús, y hubo una conexión de mirarnos el uno al otro. Y en ese momento el corazón de aquel varón, duro como una piedra, espontáneo, se quebrantó a tal forma que dice el versículo: y Pedro que lloró. Ahí lo acabamos de leer. Amén. Amén. En el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 62, dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No solamente lloró amargamente, porque hasta el corazón más duro en las manos de Cristo es
quebrantado. ¿Qué lo quebrantó a Pedro en ese momento? Una, que negó a Jesús. Dos, que Jesús ya se lo había dicho. ¿Qué haría usted si alguien le dijera, mira, el día de mañana tú puedes cometer este pecado? Uno que ya está en Cristo, lo más sabio es decir, bueno, voy a esforzarme para no hacerlo, ¿verdad? Dijo David, Señor, líbrame de homicidios. O sea, que le dijo, líbrame de matar a alguien más. Así le dijo David. O sea, el Señor ahí le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro puede haber dicho, no, pues si ya me dijo Jesús, voy a buscar la manera de no negarlo. Voy a buscar la manera de no hacerlo. No, con todo y eso fue que y lo hizo. Pues en este momento Pedro le taladraron en su cabeza los pensamientos que le dijo, Pedro, de cierto te digo que tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado, y 3 veces, y con maldiciones. Y entonces Pedro, cuando se dio cuenta que le falló a Jesús, a pesar de que tenía un corazón y un carácter muy fuerte, lloró. Y no lloró nada más así como cuando uno llora, dice que lloró amargamente. ¿Cuándo llora una persona amargamente? Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, pérdida, necesidad, cuando algo no va bien en la familia, en el hogar, cuando ya no podemos más, cuando estamos desesperados, cuando ya no hallamos solución. Entonces es cuando una persona llora amargamente. ¿Qué es amargamente? Que llora de tristeza. Hay quien llora por alegría, ¿no es verdad? Y es tanta su emoción que está llorando y dice, llora porque tú lloras. Es que estoy feliz. ¿Y llora de qué? De alegría. Y dice, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay quien está llorando porque realmente está triste, porque por dentro se está muriendo, porque por dentro se está despedazando, dice amargamente, está muy mal. Y así Pedro estaba llorando de una manera que amarga. ¿Qué pasa después de esto? Marca la escritura que el apóstol Pedro se va de ese lugar, dice, y salió ¿qué? Salió de ahí, se fue de ahí. ¿Y a dónde cree que regresó Pedro? Regresó a hacer lo mismo que antes hacía. Hay veces que usted sigue a Cristo y Dios hace un milagro en nuestra vida, algo poderoso. Y usted ve cómo Dios hace milagros en la vida de alguien más. Y usted ve cómo Dios es tan poderoso y va cambiando y transformando en la iglesia, en las familias. Y cuando viene un problema o viene la amargura y uno llora, se puede apartar de Dios y volver a lo que era antes. Por eso usted se puede encontrar en la sociedad quienes decían que iban a una iglesia y volvieron a lo mismo. Usted puede decir, ¿no que ibas a una iglesia? Antes eras así y volviste a lo mismo. Pedro le pasó lo mismo. Cuando negó a Jesús, 3 años que estuvo con Jesús de Nazaret, caminando sobre las aguas, viendo milagros, viendo cómo sanaba a su familia, cómo bendecía su hogar, se regresó a pescar otra vez. Haber puesto en su corazón, no, ya me voy, ya arrestaron a Jesús, ya lo crucificaron, ya había muerto, ya pasó el tiempo, ya pasaron 3 días, Jesús ya murió, yo ya lo negué, Jesús se equivocó conmigo y ya no sé qué voy a hacer, y lo único que se fue a hacer es hacer lo que antes hacía, que era pescar. Y una vez que se fue a pescar, dice la palabra de Dios que Jesús de Nazaret fue a su encuentro y le dijo, Pedro. Y cuando vio Pedro otra vez pescando y vio a Jesús de Nazaret a lo lejos, dice la Biblia que fue tanto su ánimo de Pedro que se aventó de la barca, nadó a la orilla y vio a Jesús. Y Jesús, al recibir a Pedro, ¿qué pasaría si usted le dijera a alguien, mira, vas a hacer esto y la riega? Normalmente los mexicanos decimos, te lo dije. ¿No es verdad?
Si usted le dice a alguien, no hagas esto, te va a ir mal, puede pasar esto, no, a mí no me pasa nada. Más si le dice a los hijos, no, a mí no, esto pasó a ti, pero verás tú, yo no. Y a la mera hora le pasa lo mismo, y usted cree, te lo dije. Y hasta a veces ni queremos escuchar la palabra que le va a decir alguien, te lo dije. Y Pedro llega y Jesús de Nazaret nunca le dijo, te lo dije. Al contrario, Jesús era también chef, le cocinó un pescado a Pedro. ¿Se imagina un platillo cocinado por Jesús de Nazaret? Qué privilegio, ¿verdad? Después de que lo negó, después de que maldijo, Jesús de Nazaret es un amor que no se puede comprender, es algo grande, es inmenso. Llega y lo que humanamente se hubiera esperado es que le dijera, ya ves Pedro, te dije, me ibas a negar, hasta maldijiste, ¿no? Pero Jesús de Nazaret cuando recibió a Pedro, le hizo un pescado, y abra conmigo su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. San Juan capítulo 21, versículo 15. Amén. Dice 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Cuando hubo pecado cuando Pedro negó a Jesús después de ver milagros extraordinarios, después de decir a alguien, él era cristiano, después de decir, él sirvió junto con Jesús, después de que pecó, después de que se alejó y volvió a lo mismo, Jesús de Nazaret fue por ¿quién? Fue por él hasta donde él estaba y le cocinó. Ya ve que dice ahí, después de que ¿qué? Después de que comieron. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Pedro llegó y Jesús no le dijo nada, le dijo nada más que, come. Si usted invita a comer a alguien, no le va a dar una mala noticia luego, deje que coma. Imagina que le invita y primero dice, no, ¿qué pasa el otro? Y después come, ya ni va a comer. No, pues ahí primero que hizo Jesús, dijo, pues Pedro, disfruta tu pescadito. ¿Quieres cocidito? Más sazonado, ¿cómo lo quieres? Disfrútalo. Y Pedro decía, yo creo que ya sospechaba algo. Y comió y dijo, bueno, ¿en qué momento me va a decir que por qué lo negué? ¿En qué momento me va a decir que por qué maldije? Pero él agarró que después de que comieron los dos, le dijo, no le reclamó, no le reprochó, y lo único que le hizo es esta pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Señor, te amo. Y le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez, dice la Biblia que a la tercera vez Pedro se volvió a entristecer. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y dijo, apacienta mis ovejas. Y de ahí volvió Pedro al ministerio de Jesús.
Jesús ascendió al cielo y en el día del Pentecostés se levantó Él y predicó, y por un mensaje que él dio se convirtieron más de 3,000 personas. Gloria a Dios. Porque Dios no se equivoca. Amén. No se equivocó con Pedro, a pesar de que Pedro creyó que se había equivocado con él. ¿Por qué Pedro creyó que se equivocó con él? Porque regresó a hacer lo mismo que antes hacía. Se regresó a pescar. Y aun cuando se regresó a pescar, Pedro fue por él y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Yo no me equivoco. ¿Cuándo se equivoca Jesús? Puestos de pie. Es verdad que hay momentos que alguien puede batallar por seguir a Cristo, que tenemos errores, que se cometen faltas. Hay quien puede renegar a Dios. Tal vez ya no se maldice y dice: no, yo no sigo a Cristo. Hay quien reniega de quién, de Dios. Y dice: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto, lo otro? Yo que soy un pan de Dios y no le hago daño a nadie. ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estabas con mi familia? ¿Dónde estabas con el dolor, Señor? Y aún con todo eso, Jesús de Nazaret no nos dice nada. Porque cuando Jesús de Nazaret nos llama a su presencia, Él no se equivoca. Él lo llamó a usted para que usted fuera bendecido y su familia fuera bendecida. Amén. Y lo único que quiere saber de nosotros es si realmente nosotros amamos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le amemos. Y dice que Jesús de Nazaret dijo: si tú me amas, entonces ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué es esto? Que el amor de Dios, ¿en qué se demuestra? En las acciones. En cuando usted va y ayuda a alguien más. En cuando usted ora y ora por alguien más. ¿Qué es apacentar una oveja? Cuidarla, alimentarla, estar con quienes, con ellas. Las ovejas son muy delicadas. Conocemos una hermana que cría ovejas y en los tiempos de lluvia, cuando los sacan a pastar, se les morían muchas ovejas. Y yo decía: ¿por qué? ¿Qué se les agripaban o qué? Y me comentaban: no, es que ellas comen, pero en tiempo de lluvia hay mucho caracol, entonces todas las hierbas tienen mucha baba de caracol. Y la oveja, cuando se come esa hierba, se come también la baba y se inflan. Y se inflan a tal grado que en la noche no aguantan y el estómago se les revienta. Vean, y yo cuando me dijeron eso, órale, no sabía eso. Tienen su cuidado, hay que estarla apacentando y buscaban remedios. Dicen que traían al veterinario. ¿Qué le hacemos? Y no le lograban hacer nada hasta que encontraron un remedio para que cuando comieran y se les inflara el estómago, se les desinflamara y pudieran estar bien. Pero en muchas ocasiones se les murieron muchas por ese pequeño detalle, que comían la pastura con mucha baba de caracol y les explotaba el estómago literalmente. Cuando las abrían para ver qué les pasó, pues estaban reventadas por dentro. Entonces, es mucho cuidado una que... ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta, cuídalas. ¿Ama a quién? A tu prójimo. Los 10 mandamientos se redujeron a 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo le dice, y no tan solo ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de ustedes se pegaría? No, es que pasó, va a decir usted, menos en la carne. De esa vivo, va a decir. No, ¿verdad? Pero nadie. Entonces, ¿por qué a veces se hace con el animal? Dice, ámalo como a ti mismo. Así hay que amar. En eso se demuestra que amamos a Dios. Entonces, le dijo Pedro, mira Pedro, tú fallaste, me negaste, te volviste a hacer lo que hacías antes, creíste tal vez que yo no te había escogido, creíste que me equivoqué, pero no, yo sé que tú me amas, ahora regresa y apacienta mis ovejas, porque cuando Jesucristo lo escoge a usted, cuando Jesucristo nos llama a nosotros,
no se equivoca. Si estamos en este lugar es por algo. Dígale a su hermano que tiene nada, estás aquí por algo. Estás aquí por algo. Estás aquí por algo. Están aquí por algo, hermanos. Porque Dios quiere bendecir su familia, Dios quiere bendecir su trabajo, Dios quiere bendecir su casa, Dios quiere ayudarlo a salir adelante y Dios no se equivoca. Él en su plan perfecto, desde los cielos dice la Biblia que sus ojos rodearon la tierra y nos encontró a nosotros. Eso es el amor de Dios. Así que la siguiente vez que usted piense que por qué va a la iglesia, Dios lo escogió. Y recuerde que Dios nunca se equivoca. Tiene un propósito para usted, para su familia, para su vida. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Si lo creen, den un aplauso a Jesucristo. Y vamos a orar y vamos a dar gracias. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque desde los cielos miraste por la vida de cada uno de nosotros. Miraste nuestra necesidad, nuestros problemas, las dificultades, miraste el hogar, miraste la familia, porque tienes un plan, Señor, perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Aún con todo eso, Señor, no has mirado nuestros pecados, sino que has mirado, Señor, el corazón que te ama con toda su mente, con todas sus fuerzas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, que la palabra que el día de hoy hemos escuchado se quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.